Desperté con el ruido del carrito metálico chocando contra la pared. La luz blanca del techo me pegaba en los ojos como si me estuvieran interrogando. Tenía la boca seca y me costaba mover las piernas. La enfermera revisaba una bolsa que colgaba a mi lado. Yo no decía nada, solo la miraba, esperando que no me hablara. Olía a desinfectante, a plástico caliente, a comida recalentada de otros. El suero bajaba lento, como si también estuviera cansado. En la cama de al lado, una mujer lloraba en silencio. El ventilador del techo giraba sin fuerza. Yo no pensaba en nada, solo contaba las vueltas de la hélice. Él entró sin golpear, como si fuera su casa. Llevaba el celular en la mano y la cara llena de fastidio. Ni me miró al principio. Se quedó parado junto a la ventana, enviando mensajes. Yo hice un esfuerzo para incorporarme, pero el cuerpo no me respondió. Había estado esperando su visita desde el día anterior. Pensé que traería una manta o algún jugo, pero venía con las manos vacías. Le dije, «Hola», en voz baja. Me respondió sin levantar la cabeza, como si lo estuviera interrumpiendo. Pregunté por los nietos. «Bien», dijo, sin más. Volvió a mirar su teléfono. Se acercó a la cama como si fuera una obligación. Me preguntó cuánto tiempo más iba desde estar internada. Le dije que los médicos aún no sabían. Me soltó un «claro, siempre lo mismo». Me quedé callada. Después soltó lo que tenía guardado. «Muérete ya, mamá». Así, seco. No lo dijo enojado, lo dijo harto, como quien pide que apaguen una alarma que no lo deja dormir. Me miró con una mezcla de culpa y cansancio. Yo no respondí. Sentí que algo se me rompía por dentro, pero no lloré. La enfermera levantó la cabeza desde el pasillo, escuchó, y luego siguió su camino. Él se rió. Una risa nerviosa, baja, casi infantil. Dijo que era broma, que no lo tomara tan en serio. Me dolía el pecho, pero no por la enfermedad. Dolía de otro modo, como si mi cuerpo supiera que esa frase no era nueva, que ya la había escuchado, aunque nunca con esas palabras. Cerré los ojos. Volví a abrirlos. Él seguía ahí, mirando el piso. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, aunque no lo estaba, aunque por dentro todo se estaba cayendo. Cuando se fue, la habitación quedó demasiado grande. La mujer de la cama de al lado me miraba con los ojos mojados. No dijo nada, solo estiró una mano y la dejó sobre la sábana cerca de la mía. No la toqué. Me quedé mirando la puerta. No sabía si quería que él regresara o no. Escuchaba los pasos del pasillo como si fueran todos suyos. Cerré los ojos otra vez. Sentí que la cama se hundía un poco más. El cuerpo me pesaba como si tuviera piedras encima. Afuera alguien gritaba un nombre. Yo solo quería que la noche llegara rápido. Al día siguiente no vino, tampoco al otro. La enfermera preguntó por mi familia y yo dije que estaban ocupados, que seguro vendrían más tarde. Mentí sin pensarlo. Me sentí tonta apenas terminé de hablar. Volví a mirar el techo. Volví a contar las vueltas del ventilador. La comida llegó sin sabor y sin ganas. No tenía apetito, pero igual comí. Pensaba que si no comía, lo usarían como excusa para decir que yo no cooperaba, que por eso no me mejoraba. Las otras camas recibían visitas, flores, abrazos. Yo solo recibía silencio. El tercer día entró sin avisar con una bolsa de plástico en la mano. Traía unos jugos, unos pañuelos, un par de medias. Dijo que lo había pensado mejor, que no debía haber dicho eso, que estaba estresado, que todo lo estaba superando. Lo escuché sin interrumpir. Hablaba rápido como queriendo terminar. Dijo que me quería, que no quería que me muriera, que me necesitaba. Yo no respondí. No sabía qué era peor, el insulto o la disculpa. Se sentó al borde de la cama. Quise abrazarlo, pero no pude. Él me abrazó primero, con fuerza, con los brazos temblando. Su cara quedó apoyada en mi hombro. Sentí cómo respiraba. Estaba llorando, pero sin ruido. Yo no lloré, no en ese momento. Le toqué la espalda, suave, como cuando era niño. Me pidió perdón otra vez, pero ya no me salía a decirle nada. El dolor seguía ahí, pero se movía, cambiaba de lugar. No desaparecía, solo se acomodaba en otro rincón del cuerpo. Cerré los ojos con él todavía encima. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a descanso. La enfermera volvió a entrar y nos vio así. No dijo nada.
Dejó una bandeja sobre la mesa y salió en silencio. Él se apartó, se limpió la cara con la manga y dijo que tenía que irse. Tenía cosas que hacer. Asentí con la cabeza. No intenté retenerlo. Me dolía la espalda de tanto estar acostada, pero no me quejé. Cuando se fue, me quedé mirando la bandeja. Pan blanco, gelatina, café tibio. Lo probé todo sin ganas, no tenía hambre. Solo quería que el día terminara sin más sobresaltos, pero no estaba segura de que fuera posible. Al rato vino una médica joven, muy amable, con una carpeta en la mano. Me habló con cuidado, como si yo fuera frágil. Me explicó el tratamiento, los riesgos, los tiempos. Yo asentía, pero no estaba escuchando del todo. Pensaba en sus palabras. Muérete ya. No las podía sacar de la cabeza. Eran simples, pero pesaban como ladrillos. La médica me preguntó si me sentía animada. Le dije que sí, aunque no era verdad. Me tocó la mano y sonrió. Yo también sonreí. Sonreír no cuesta nada. Mentir tampoco. Los días siguientes fueron iguales. Pasaban lentos, uno igual al otro. Él venía a veces, no siempre. Cuando venía se quedaba poco. Hablábamos del clima, de la familia, de nada importante. Yo lo miraba y trataba de recordar cuándo fue la última vez que me abrazó sin culpa. No lo lograba. Me traía cosas inútiles, revistas viejas, caramelos que no podía comer, un perfume barato. Agradecía todo, no por educación, sino porque ya no esperaba nada. Era más fácil así, aceptar lo poco y no reclamar, pedir menos, molestar menos. Una noche soñé que me moría. En el sueño no había dolor ni tristeza, solo una cama vacía y una ventana abierta. Me desperté sudando con el corazón acelerado. Miré el reloj, 3:47. El pasillo estaba en silencio, solo se oía una máquina pitando. Quise levantarme, pero no pude. Me quedé quieta. Pensé en llamar a alguien, pero no lo hice. Cerré los ojos otra vez, deseando que la mañana llegara, no para vivir más, solo para salir de esa noche que parecía no terminar nunca. Esa mañana, la enfermera me dijo que podía caminar un poco por el pasillo si me sentía con fuerzas. Asentí con la cabeza sin muchas ganas. Esperé a que todos salieran de la habitación. Me incorporé lentamente, con la bata abierta por atrás y las piernas flojas. Caminé agarrándome de las paredes. Los otros pacientes estaban dormidos o mirando la televisión. Nadie hablaba. Nadie reía. Había una señora mayor sentada en una silla de ruedas mirando fijo a la ventana como si esperara a alguien. Me senté en un banco frente a la máquina de agua. Miré mis manos, delgadas, pálidas, ajenas. Escuché una enfermera decir que yo tenía visita. No me moví. No pregunté quién. Volví a mirar mis manos, como si ahí estuviera la respuesta a algo que no entendía. Era él otra vez. Entró con una expresión diferente, como si hubiese ensayado en el espejo. Me trajo una cobija con flores, unas galletas sin azúcar y un sobre. Me dijo que había estado pensando mucho en todo, que entendía si yo estaba enojada, herida, decepcionada. Dijo esas palabras como si las hubiera leído en algún libro de autoayuda. Yo no sabía qué decir. El sobre tenía una carta. Me pidió que la leyera después, sola. Lo miré fijamente, no porque desconfiara, sino porque no quería más promesas. No quería que me volviera a explicar nada. Ya no importaba por qué lo había dicho. Importaba que lo había dicho. Eso quedaba, como las marcas que no se ven pero están. Pasó toda la tarde ahí, sentado al lado mío. Hablaba de cosas sueltas, del trabajo, del tráfico, de una vecina que se cambió de casa. Yo asentía de vez en cuando, pero mi mente estaba en otra parte, en todo lo que no habíamos dicho durante años, en todas las veces que me había sentido sola sin admitirlo, en todos los gestos pequeños que ignoré, porque una madre a veces ignora lo que duele para no romper algo que ya está por caerse. Al final del día, me preguntó si lo perdonaba. Le respondí que no lo sabía. No era un no, pero tampoco era un sí. Era la verdad más honesta que podía darle. Esa noche abrí la carta. La letra era suya, pero con más cuidado que de costumbre. Me escribió que no sabía cómo se había convertido en alguien capaz de decir lo que dijo, que sentía vergüenza, que no me merecía eso,
que pensó que al verme frágil sintió miedo, no por mí, sino por él, porque verme así le recordaba que un día él también estaría solo, viejo, enfermo, y que eso le daba rabia, rabia de no tener control, rabia de no poder arreglar las cosas con dinero, con fuerza, con rapidez. Dijo que por un momento me odió por hacerlo sentir así, pero que al leer su propia carta entendía que en realidad se odiaba a sí mismo. Doblé el papel, lo guardé en la gaveta y apagué la luz. No lloré, ya no tenía lágrimas. Los días empezaron a mezclarse unos con otros. Perdí la noción exacta del tiempo. Sabía si era de mañana o de noche por la luz que entraba por la ventana. El cuerpo respondía lento, como si no fuera del todo mío. Las enfermeras ya no me preguntaban tanto. Me conocían. Sabían a qué hora me costaba más levantarme. Él seguía viniendo, pero ya no todos los días. Cuando venía hablaba menos, me miraba más. Yo también lo observaba como si fuera alguien nuevo. Notaba detalles que antes no veía. Sus manos inquietas, su forma de evitar el silencio. Algo entre nosotros había cambiado, aunque ninguno supiera ponerle nombre. Una tarde llovió fuerte. El sonido del agua contra el vidrio llenaba la habitación. Me acordé de otras lluvias, de otros momentos en los que también estuve enferma y seguía adelante igual. Pensé en todo lo que hice sin que nadie me lo pidiera, en las noches sin dormir, en las decisiones que tomé sola. Nunca reclamé nada, no porque fuera fuerte, sino porque era más fácil callar. Miré la lluvia largo rato. Sentí una calma rara, no felicidad, algo más simple, como aceptación, no de lo que pasó, sino de que ya no podía cambiarlo, y que vivir con eso iba a ser parte de mí. Cuando volvió, me encontró mirando por la ventana. Se sentó en silencio. No habló de perdón ni de culpa. Me preguntó si tenía frío. Dije que un poco. Me acomodó la manta sin apuro. Ese gesto me sorprendió más que cualquier disculpa, porque no era una palabra. Era algo hecho. Se quedó así un rato, sin decir nada. Yo dejé que el silencio se quedara. No lo llené. Me di cuenta de que no necesitaba explicaciones. Necesitaba presencia. Y por primera vez la estaba teniendo. No sabía si duraría, pero en ese momento era real. Esa noche dormí mejor. No soñé nada. Me desperté temprano, con el ruido habitual del hospital. El carrito, las voces, los pasos. Todo seguía igual afuera, pero por dentro algo se había acomodado. No sanado, acomodado. Entendí que no iba a olvidar esa frase. Nunca. Pero también entendí que el perdón no siempre es un abrazo, ni una reconciliación completa. A veces es solo seguir respirando sin rencor, sin cargar más pesos del necesario. Cerré los ojos unos segundos antes de que entrara la enfermera. Me sentía cansada, pero seguía ahí. Los médicos empezaron a hablar de alta, que tal vez en una semana más, que el cuerpo estaba respondiendo, que los análisis mejoraban. Asentía con la cabeza, pero no sentía alegría, no por tristeza, sino por precaución, porque ya había aprendido que el cuerpo se recupera más rápido que lo que se rompe por dentro. Una se levanta, camina, firma papeles, pero hay cosas que no se acomodan nunca del todo. Él empezó a venir menos, otra vez. Al principio se quedaba hasta que me dormía, después se iba más temprano, y yo no preguntaba por qué, ni hacía comentario alguno. Solo lo veía salir con ese paso apurado de quien siente culpa pero quiere que el tiempo lo salve. Como si cada día que pasaba sin hablar del tema fuera un día ganado, pero no era así. Lo no dicho se acomoda, sí, pero siempre encuentra una manera de volver. La noche antes del alta me dejaron sola más tiempo del habitual. La señora de la cama de al lado se había ido y no trajeron a nadie nuevo. Me quedé con la luz tenue, escuchando la televisión baja del pasillo, los carros de limpieza, una tos lejana. Miré mi maleta cerrada al pie de la cama. Pocas cosas, nada pesado, pero igual sentía que me llevaba de ese hospital algo que no entraba ahí, algo que iba conmigo, que no podía dejar atrás. No era rencor, no era tristeza, era un tipo de claridad, como si al estar tan cerca de no estar más, una viera con más nitidez lo que antes ignoraba por cansancio. Pensé en él, en su rostro cuando era niño,
en sus rabietas, en sus abrazos, en las veces que me hizo reír, en las veces que me hizo callar. Todo eso era parte de lo mismo, del mismo hijo, del mismo vínculo. Cuando salí, él fue a buscarme. Llegó en un coche prestado, algo viejo, con una frazada en el asiento por si hacía frío. Me ayudó a entrar con cuidado. No hablamos mucho en el camino. Yo miraba por la ventana, reconociendo calles, árboles, negocios. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Sentía el cuerpo liviano y la cabeza cargada. Me dijo que había limpiado mi habitación, que puso sábanas nuevas, que todo estaba listo para que descansara. Asentí, agradecí. Al llegar subimos despacio. Él me abrió la puerta. Entré primero. La casa tenía olor a encierro, a polvo barrido con apuro. Me senté en la silla de siempre. Él se quedó parado mirándome. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Yo tampoco lo obligué. A veces el silencio no es vacío. A veces es lo más honesto que se puede compartir. Esa primera noche en casa no dormí casi nada. La cama me resultaba extraña, demasiado blanda. El silencio del lugar era distinto al del hospital, más profundo, más espeso. Escuchaba cada crujido de la madera, cada cambio de viento en la ventana. Me levanté 2 veces al baño, despacio, con una mano apoyada en la pared. No quise encender la luz. La oscuridad me ayudaba a no pensar demasiado. Al volver a acostarme, miré el techo como lo hacía antes. Conté los minutos, no para dormirme, sino para aguantar. A la mañana siguiente, él estaba preparando café. No lo hacía desde que era adolescente. Lo sirvió en una taza sin preguntar si quería. Se sentó frente a mí. Me miró largo rato, sin palabras. Me pregunté si también había pasado la noche en vela. Pasaron los días y no hablamos más del hospital. Todo lo demás volvió a la rutina de siempre, pero con otra textura. Las tareas de casa, las compras, los programas de televisión a volumen bajo. Él seguía haciendo pequeños gestos, más atentos, menos mecánicos. A veces cocinaba, a veces traía pan fresco, pero no era lo que hacía lo que importaba, sino lo que dejaba de hacer. No gritaba, no desaparecía por horas, no me hablaba con desdén. Yo aceptaba el cambio, aunque con cautela. No quería confiarme demasiado. Sabía que las personas pueden cambiar, pero también sabía que los viejos hábitos no mueren de golpe. Observaba todo con ojos nuevos, no desde la esperanza, desde la evidencia, desde lo concreto. Y lo concreto era que estaba ahí, al menos por ahora. Una tarde me preguntó si quería salir a caminar un poco. Dije que sí. Caminamos despacio por la cuadra. El aire frío me quemaba los pulmones, pero también me despertaba algo. Pasamos frente a la panadería vieja. El dueño me saludó con una sonrisa de esas que no se ven todos los días. Le dije que estaba bien, que ya en casa. Él me miró de reojo, como si ese gesto le dijera más que cualquier palabra. Seguimos caminando sin apuro. Al doblar la esquina, noté que caminábamos al mismo ritmo. Antes siempre iba adelante, apurado. Ahora no, iba conmigo. Eso, sin que dijera nada, fue lo más cercano a una disculpa que necesitaba. Pasaron varias semanas así. Las cosas parecían haberse asentado en una calma rara, no del todo confiable. Él me ayudaba, sí, pero desde un lugar todavía incómodo. Yo notaba que a veces me evitaba la mirada. Otras veces parecía buscarla, como si quisiera comprobar algo en mí. Yo también lo observaba más de lo que debería. No por juicio, sino porque quería entender qué parte de él había dicho aquellas palabras, qué parte seguía viva en ese silencio. Había días en que lo sentía más cerca, más hijo, y otros en que lo sentía lejano, como si hubiera algo que no volvería a unirse. Yo hacía mi parte, me cuidaba, comía, tomaba la medicación, pero por dentro todavía estaba reorganizando las piezas. Algunas no encajaban más. Una mañana, mientras tomábamos mate, mencionó que había empezado terapia. Lo dijo de costado, como si no quisiera que le preguntara nada. Yo solo asentí. Me dijo que no sabía qué le pasaba, que sentía bronca con todo, que a veces no se reconocía. Me habló de su infancia, de la casa, de las peleas con su padre, de cosas que yo también viví, pero que él recordaba distinto. No discutí,
Solo lo escuché. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que no pudimos hablar a tiempo. Alivio porque, al menos ahora, algo se estaba abriendo. Me preguntó si yo alguna vez fui feliz. No supe qué contestar. Era una pregunta demasiado grande para ese momento, o tal vez para cualquier momento. Después de ese día, las conversaciones empezaron a ser más reales. No largas, no profundas, pero reales. A veces interrumpidas por el timbre, por el teléfono, por el ruido de la calle, pero reales. Él empezó a preguntarme cosas que antes ignoraba. ¿Cómo me sentía? Si quería salir, si necesitaba algo. A su manera, estaba intentando reparar. Yo lo notaba. No hacía magia, no borraba el pasado, pero hacía presencia. Y eso, para alguien como yo, que se había acostumbrado a soportar en silencio, era más de lo que esperaba. Una noche me dijo que había vuelto a leer la carta que me escribió, que al releerla sintió vergüenza. Le dije que la vergüenza es un buen lugar para empezar de nuevo. Lo dije sin enojo. Lo dije como quien finalmente puede respirar hondo. Un día, mientras acomodaba unos manteles en el armario, lo escuché hablar por teléfono en la cocina. No escuché todo, pero lo suficiente. Decía que estaba cansado, que no sabía si iba a poder con todo, que tenerme en casa le generaba presión. No lo dijo en tono agresivo, pero tampoco con cariño, como si yo fuera una tarea más en su lista. Me quedé quieta detrás de la pared, apretando los manteles contra el pecho. No lloré, no sentí rabia, sentí una especie de resignación muda, esa que viene cuando confirmas lo que ya sabías, aunque te hayas querido convencer de otra cosa. Me senté un rato largo en el sillón del comedor, con las manos cruzadas, mirando el reloj que no sonaba pero igual marcaba el paso del tiempo. Cuando él volvió a verme, cambió la cara. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Ya había aprendido a decirlo sin que se me notara nada. Esa misma tarde, me encerré en mi cuarto con una bolsa y empecé a guardar algunas cosas. No muchas, lo esencial. Ropa cómoda, documentos, mi libreta con teléfonos, algunas fotos viejas. No sabía si me iba a ir. No tenía un plan. Pero necesitaba sentir que, si quería, podía, que no estaba completamente atrapada en esa situación. Guardar esas cosas fue como recordarme que todavía tenía voluntad, que todavía podía moverme por mí misma, aunque fuera despacio. Cerré la bolsa y la dejé en el rincón. Nadie preguntó nada, nadie notó el cambio, pero yo lo sentí. Dormí mejor esa noche, no por tranquilidad, sino por decisión, por saber que, aunque fuera en silencio, estaba haciendo algo por mí. Los días siguientes fueron raros, más cuidados que antes, más silencios también. Él parecía intuir que algo se movía, aunque no supiera qué. Me ofrecía cosas que antes no ofrecía. Quería saber cómo me sentía, si necesitaba ir al médico, si quería que viniera alguien a visitarme. Yo respondía con cortesía, pero sin entregarme. Había una distancia nueva entre los dos. No era de enojo, era de límite. Un límite que por fin había puesto, no para castigar, no para alejarme, sino para protegerme. Él lo sentía, lo sé, porque sus gestos eran distintos, como si pisara un suelo que ya no era completamente suyo. Y tenía razón, esa casa ya no era solo suya, tampoco mía. Era un lugar en pausa, y yo, por primera vez, no tenía apuro por resolver nada. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, pensé en irme de verdad, no por impulso, por decisión. Tenía algo de dinero guardado, lo justo para un alquiler pequeño o para irme con una prima que vivía en otra ciudad. Pensé en eso largo rato, con las manos húmedas y el sol pegándome en la cara. No era una huida, era una forma de empezar a vivir con más calma, sin estar pendiente de sus gestos, de sus silencios, de sus cambios de humor, sin tener que agradecer lo mínimo. Pero también sentí miedo de que ese paso fuera visto como traición, como abandono, aunque yo sabía que no lo era. Era supervivencia. Era lo que muchas mujeres hacen en silencio, cuidar su último pedazo de dignidad sin armar escándalo. Volví a entrar con la ropa colgada y el corazón dividido en dos. Esa noche le hablé, no todo, no con detalle. Le dije que estaba pensando en irme por un tiempo,
que necesitaba estar sola, ver otras cosas, respirar otro aire. Me miró como si no entendiera, como si lo tomara por sorpresa, pero no dijo nada. Bajó la mirada, apretó los labios, me preguntó si era por él. Le dije que en parte sí, pero también era por mí, por todo lo que venía acumulando, por todo lo que no habíamos sabido nombrar a tiempo. Se quedó callado un largo rato. Después me preguntó si me hacía falta algo. Le dije que no, que ya tenía casi todo listo. Asintió. No insistió, ni intentó convencerme de lo contrario. Supongo que en el fondo entendía, aunque le doliera. Los siguientes días fueron suaves, como si ambos estuviéramos caminando sobre vidrio. No hubo discusiones, no hubo reclamos. Él me ayudó a empacar algunas cosas. Yo cociné por última vez en esa casa. Hice arroz con pollo, como cuando él era chico. Se lo serví sin decir palabra. Comió en silencio. Yo también. Lavamos los platos juntos. La casa estaba limpia, ordenada, silenciosa. El día de mi partida se ofreció a llevarme. Acepté, no por comodidad, sino porque me parecía justo. Nos subimos al coche sin hablar mucho. El camino fue tranquilo. Cuando llegamos, bajó mi bolsa y la dejó en la puerta. Me miró. No dijo adiós. Dijo, «Cuídate», respondí. «Vos también». Después entré sin mirar atrás. Los primeros días en el nuevo lugar fueron extraños. No conocía a nadie. Todo era silencio y paredes ajenas. Me despertaba temprano, hacía café, barría el piso sin mucha necesidad. Ordenaba lo poco que tenía como si fuera mucho. Me sentaba junto a la ventana y miraba la calle, los autos, la gente con prisa. Nadie me conocía ahí, y eso era parte del alivio. No debía explicar nada, no debía fingir nada. Podía estar callada sin que nadie me preguntara qué me pasaba. Podía respirar sin sentir que estaba molestando. A veces pensaba en él, no con rabia ni con nostalgia. Pensaba como quien recuerda algo que pasó y dejó marca. Me preguntaba si estaría bien, si de verdad había entendido algo, pero no llamaba. No escribía. Y eso también era una forma de paz. Un mediodía, mientras acomodaba la mesa, sonó el teléfono. Era él. Me sorprendió que tuviera el número. Dijo que solo quería saber si estaba bien. Le respondí que sí. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Hablamos poco, nada importante. Cortamos. Me quedé mirando el aparato como si aún tuviera su voz guardada ahí adentro. No lloré. Tampoco me puse contenta. Era solo un contacto, un gesto, un hilo que seguía ahí, pero sin tensión. Esa noche soñé con él. En el sueño, yo le daba de comer con una cuchara, como cuando era chico, y él comía sin mirarme. Me desperté con la garganta apretada. Pero no era tristeza, era otra cosa, algo que no tenía nombre. Empecé a escribir en un cuaderno. No era diario, no ponía fechas ni hacía reflexiones profundas. Solo escribía cosas sueltas, lo que recordaba, lo que dolía todavía, lo que no había dicho nunca. A veces una frase, a veces una escena entera. Me servía para vaciar un poco el cuerpo, como si las palabras pudieran sacar el peso de adentro. No pensaba mostrarlo a nadie, no buscaba hacer literatura, solo necesitaba dejar registro, porque había pasado tanto tiempo sosteniendo en silencio que ya no sabía bien qué me pertenecía y qué era prestado del dolor. Escribir me ayudaba a reconocerme, no del todo, pero lo suficiente para seguir respirando sin pedir permiso. Una vecina me ofreció trabajo unas horas por semana. Limpiar, ordenar, acompañar a su madre mayor mientras ella salía. Acepté, no por necesidad económica urgente, sino porque necesitaba mover el cuerpo, tener una rutina, estar en un lugar donde nadie supiera lo que viví. Empecé a ir 2 veces por semana. Me recibían con café y una radio encendida en volumen bajo. La señora hablaba poco, pero tenía una mirada cálida. Me sentaba a su lado, tejía, me contaba cosas sueltas de su juventud. Yo escuchaba. A veces hablábamos del clima, de los precios, de nada. Pero estar ahí me hacía bien. Era simple. Y en esa simpleza me empecé a sentir menos pesada. No curada, no nueva, pero un poco más entera. Una tarde, mientras volvía caminando, me crucé con una pareja joven. Ella llevaba una criatura en brazos
y él cargaba una mochila y una bolsa del mercado. Me detuve un segundo al verlos, no porque fueran distintos, sino porque por un instante vi algo que ya había sido mío. Una época donde todo parecía más fácil, aunque no lo fuera, donde yo también caminaba rápido con alguien al lado, sin saber todo lo que vendría después. Seguí andando sin mirar atrás. No me dolió, pero sí me dejó un nudo en el pecho. A veces los recuerdos no lastiman por lo que traen, sino por el espacio que ocupan. Volví a casa en silencio. Encendí la luz, calenté agua, me senté junto a la ventana y dejé que el nudo quedara ahí sin necesidad de desatarlo. Con el tiempo él volvió a llamar, no seguido, pero de vez en cuando. Preguntaba cómo estaba, cómo iba mi salud. Me contaba algo del trabajo, de los chicos, de su terapia. Yo escuchaba, contestaba lo justo, no por frialdad, sino porque había aprendido a no dar más de lo que tenía. Cada llamada era más breve, menos cargada. Había algo distinto en su voz, menos ansiedad, menos urgencia. Empezaba a entender que no podía reparar todo. Y yo empezaba a entender que no todo debía ser reparado para poder seguir. A veces hablábamos y a veces no. Y ambas cosas estaban bien, porque el vínculo, roto o no, ya no dolía igual. No se fue, solo cambió de forma. Me acostumbré a vivir sola, no con alegría forzada, ni con frases hechas. Simplemente me acostumbré. Organizaba mis días sin depender de nadie. Iba al mercado, al médico, a la farmacia. A veces me costaba más, a veces menos, pero todo lo hacía a mi manera, a mi ritmo. Me hablaba en voz baja cuando no había nadie. Repetía recetas antiguas aunque comiera sola. Lavaba los platos enseguida, como siempre lo hice. El cuerpo se volvía más lento, pero la mente más atenta. No había nadie para discutir horarios, ni volumen de la tele, ni formas de colgar la ropa. A veces me preguntaban si no me sentía sola. Respondía que no. No porque tuviera compañía, sino porque la soledad que duele es otra, la de estar rodeada y no ser vista. Esa ya no la tenía. Un domingo por la tarde, recibí una foto por mensaje. Era de él, con sus hijos. Estaban en la plaza sonriendo. Me escribió. Pensamos en vos. No supe qué contestar al principio. Miré la imagen largo rato. No por nostalgia, sino por lo que representaba. Él seguía. Su vida seguía. Con errores, con sombras, pero también con momentos nuevos. Y yo estaba fuera de esa escena. No como castigo, ni como víctima. Simplemente como parte de una historia que cambió de lugar. Le respondí un simple gracias, nada más. No hacía falta extenderse. A veces decir poco, es decir justo lo necesario. Guardé el celular. Me serví un té y volví a mi sillón al ruido de la calle entrando por la ventana. Volver al hospital meses después, para un control, fue extraño. Mismo edificio, mismos pasillos, otras caras. Caminé más lento. Miré las puertas, las camillas, los monitores. Reconocí el lugar, pero ya no era parte de mí. Entré a consulta. Me tomaron la presión, me preguntaron síntomas. Todo bien, nada grave. Al salir, pasé por el mismo banco donde me sentaba a esperar. Estaba vacío. Me senté un minuto solo para sentir. No tristeza, no miedo, solo memoria. Respiré hondo. Recordé todo lo que había pasado ahí, lo que se rompió, lo que cambió. Me levanté. Salí por la puerta sin mirar atrás, como se sale de un sitio que fue herida, pero ya no sangra. Después de esa visita al hospital, empecé a notar que algo en mí se había endurecido, pero no como una coraza. Era más bien una forma nueva de estar, más callada, más selectiva. Elegía con mucho cuidado a quién atendía el teléfono, a quién le contaba qué, a quién le abría la puerta. No porque desconfiara del mundo, sino porque por primera vez me daba el derecho de preservar lo poco que había logrado en paz. Me di cuenta de que pasé gran parte de la vida estando disponible para todos, menos para mí. A cualquier hora, en cualquier circunstancia. Siempre estaba, siempre respondía, siempre sostenía. Y ahora, cuando alguien me necesitaba, me preguntaba primero si yo estaba en condiciones, si quería, si podía. A veces decía que no, y no pasaba nada.
El mundo no se caía. Nadie se moría por esperar. Fue un aprendizaje lento, pero también fue un alivio. Un sábado me llamó una sobrina. Me preguntó si quería venir a pasar unos días con ellos. Me emocionó la invitación, pero también me dio miedo. Salir de ese nuevo espacio que había armado me sacudía un poco. Le pedí tiempo para pensarlo. Ella entendió. Me dijo que me esperaban cuando quisiera. Esa noche me quedé pensando en todo lo que uno deja de hacer por miedo a volver a perder la paz. A veces, después del caos, uno ya no quiere probar nada que no sea controlado, medido, seguro. Me acosté temprano, pero no dormí. Pensé en las veces que fui a su casa cuando ella era chica, en cómo corría a mis brazos, en cómo confiaba ciegamente. Ahora era ella quien me ofrecía cuidado, y yo tenía que aprender a recibir, no como deuda, sino como gesto limpio, desinteresado. A la mañana siguiente le mandé un mensaje. Le dije que sí, que iba. Me respondió con un corazón y una dirección. Preparé una pequeña mochila, solo lo necesario, pero esta vez no para huir, sino para abrir un poco la ventana. Al llegar me recibió con una sonrisa grande, con olor a pan recién hecho y una casa llena de vida. 2 niños corrían descalzos, un perro ladraba en el patio, alguien escuchaba música desde la cocina. Me senté en una silla junto a la mesa sin decir mucho. Solo miraba. Ella me sirvió un té sin preguntar cómo me gustaba. Lo supo. Me miró a los ojos y dijo: «Te extrañamos». No supe qué decir. Me limité a tomar un sorbo y a sentir. El calor de esa taza me aflojó algo adentro, algo que no sabía que seguía tenso. Me quedé 3 días. No hice nada extraordinario. Lavé platos, barrí el patio, conté algunas historias viejas. Dormí sin sobresaltos. No tenía que explicar nada. No tenía que justificarme. Era bienvenida por lo que soy, no por lo que doy. Al irme, me abrazó fuerte. Me dijo que cuando quisiera volver, esa casa también era mía. Le creí. Volver a casa después de esos días fue distinto. Entré con pasos lentos, sin urgencia. Nada había cambiado físicamente, pero el aire era otro. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz sin apuro. Me senté en mi silla de siempre. Apoyé las manos en las rodillas y me quedé en silencio. Escuchaba el ruido de la calle, el ladrido de un perro lejano, el motor de un coche que no reconocía. La casa seguía siendo pequeña, sencilla, con sus marcas en las paredes y su olor a madera vieja. Pero yo ya no era la misma que había salido. No llevaba regalos ni noticias importantes. Solo llevaba la certeza de haber sido recibida sin deber nada. Y eso me pesaba menos que cualquier equipaje. Puse a calentar agua para un té. Busqué la libreta donde escribía. No escribí nada ese día, pero pasé las hojas. Leí todo lo que había dejado ahí durante los últimos meses. Había dolor, sí, pero también había testimonio. Prueba viva de que una puede cruzar por el fuego y no volverse ceniza. Cerré la libreta con cuidado. Apagué el fuego antes de que hirviera el agua. No era momento de seguir escribiendo. Era momento de estar. Los días que siguieron no fueron espectaculares. Fueron reales. Me despertaba temprano, preparaba mi desayuno, ordenaba la casa, respondía a algún mensaje cuando tenía ganas. No vivía esperando llamadas, ni visitas. Pero si venían, abría la puerta. Si no venían, no pasaba nada. Aprendí a dejar que la vida tuviera sus pausas sin sospecha, sin esa angustia antigua de sentir que algo está mal si todo está en calma. Una tarde de lluvia, me senté a mirar el agua golpear el vidrio. No sentí tristeza, ni alegría. Sentí presencia, mía, en mi cuerpo, en mi tiempo, en lo que me quedaba. Pensé en él, en lo que dijo, en lo que no dijo. No sabía si algún día volveríamos a hablar de verdad, pero ya no esperaba que eso cerrara nada. Lo que se quebró no siempre se repara, pero se aprende a vivir con las formas nuevas. Y algunas de esas formas, aunque torcidas, también sostienen. Me quedé en esa silla hasta que paró de llover. Después me levanté, guardé la taza en su lugar, apagué la luz del pasillo y me fui a acostar sintiendo, al menos por ese día, que había sobrevivido a todo sin hacer ruido. Al final, lo que más me dolió no fue la frase, fue darme cuenta de que, en el fondo,
Yo ya venía aguantando cosas parecidas desde hacía años. Palabras disfrazadas de cansancio, gestos que decían no me importás sin decirlo. Ese día, en esa cama de hospital, fue como si todo eso que me había callado explotara de golpe. Pero no grité, no respondí, solo miré. Y en esa mirada muda también había una decisión. No iba a permitir que eso fuera lo último que mi hijo dijera de mí. No por él, por mí, porque yo todavía estaba ahí, entera o no, pero viva. Con el tiempo entendí que sobrevivir a algo así ya es una forma de coraje. No necesité discursos ni disculpas, necesité distancia. Y también esos pequeños gestos que vinieron después, más verdaderos que cualquier perdón forzado. Todavía no sé si lo perdoné por completo, pero sé que hoy lo que llevo encima ya no es culpa ni rencor, es memoria. Memoria de alguien que soportó lo que nadie vio y aún así decidió seguir respirando. No es bonito, no es heroico, pero es real y es mío. Ahora te quiero preguntar, ¿qué te despertó esta historia? ¿Sentiste algo ahí adentro que no sabías que estaba? Comenta lo sentí. Yo leo, siempre leo, porque sé que hay muchas heridas que nadie valida. Y a veces, leer que a otra persona le pasó ya es un primer alivio. Si alguna parte de vos se vio reflejada, quédate conmigo, suscríbete. Yo cuento estas historias porque sé que hay silencios que merecen ser escuchados. Y si sentís que esto tiene valor, podés hacerte miembro. Eso mantiene vivo este espacio, de verdad. Y si te quedaste hasta el final, solo puedo decirte gracias por escuchar con el corazón abierto, por acompañarme en este fragmento tan íntimo. El próximo video ya te está esperando. Tal vez complete lo que este empezó a mover. Te veo ahí. Y hasta entonces, cuida lo que sientes. Nos encontramos en el próximo silencio.